Life Adapt Alepo. Proyecto financiado por la Unión Europea. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias por venir este 30 de julio, ¿no? Y nada, hoy pues os damos la bienvenida a las jornadas, ¿no? Donde se va a presentar las herramientas de gestión que han sido el resultado del proyecto Life Alepo, ¿no? Cuyo eje principal, ¿cuál ha sido? Pues estudiar un poco la gestión forestal adaptativa al cambio climático. Y de ahí hoy se presentan pues las herramientas finales, ¿no? Se va a presentar el visor, las guías y un catálogo de herramientas para esa gestión forestal que se ha centrado en el pino carrasco. Y ya está. Y nada, pues vamos a empezar la presentación con un vídeo del consejero que no ha podido asistir, pero sí ha grabado un vídeo pues para dirigirnos unas palabras y presentar un poco las jornadas. En la región de Murcia conocemos y reconocemos la importancia de nuestros bosques, más aún cuando vivimos el periodo de sequía más importante de los últimos 64 años y que está afectando de una manera inequívoca nuestras masas forestales. Por eso es más importante que nunca el integrar conocimiento, el integrar experiencias, como se hace con el proyecto Life Adapt Alepo. Un proyecto del programa LIFE, un programa europeo que permite aunar regiones, que permite aunar países, que permite poner en común los problemas ante los que nos enfrentamos en el día a día para poder buscar unas soluciones que permitan afrontar de una manera exitosa el futuro con una adaptación en la gestión forestal que conocemos. Para eso, con el conocimiento, con la investigación, con las nuevas tecnologías, con la digitalización, con los gemelos digitales, con los mapas interactivos, nos permite acercarnos a esta realidad que vivimos y proponer las medidas que sean necesarias para poder trabajar y que nuestros bosques sigan teniendo la importancia que siempre han tenido. Europa necesita mirar a sus bosques y especialmente a los bosques mediterráneos, que son los que especialmente están siendo más afectados en estos momentos. Por tanto, quiero dar las gracias a todos quienes han participado en el programa Life Adapt Alepo, porque gracias a su trabajo, gracias a su conocimiento, gracias al desarrollo de la tecnología, hoy estamos preparados para un reto que ha comenzado ya como consecuencia de la realidad climática que vive Europa y especialmente el sureste de España. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, como dice Pepe, por venir en un día tan extraño como un 30 de julio, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de trasladaros pues los productos finales a los que hemos llegado con el proyecto Life Adapt Alepo, que acaba ahora a final de agosto, y bueno, pues hay una serie de herramientas que esperemos que sean de utilidad para todos los gestores y para consultores, etcétera. Entonces, en esta primera charla, voy a seguir este pequeño índice, voy a hablaros un poquito de la introducción general al proyecto para que veáis lo que hemos hecho y en torno a qué han girado todas las acciones. Y luego ya pues vamos a hacer un repaso de esas guías técnicas que lo que recogen son todas esas metodologías, esos resultados de las acciones que se han desarrollado con el proyecto. Y por último, a centrarnos en una herramienta también que se ha generado con el proyecto, que es una herramienta de costes de adaptación, que ahora veremos en detalle. Bueno, en cuanto a las generalidades del proyecto, el título oficial, el Life Adapt Alepo es el acrónimo, pues es gestión adaptativa de los bosques mediterráneos de Pinus alepensis ante el cambio climático, con lo cual nos centramos solamente en una especie de gran importancia en el arco mediterráneo y de mayor importancia todavía en Murcia por la altísima representatividad, o sea, la gran cantidad de porcentaje en superficie que tiene con respecto a nuestras masas arbóreas. Según el inventario forestal, más del 80% corresponden a esta especie. Aquí vemos los detalles generales del proyecto, pues el área de distribución en verde, vemos la distribución del hábitat del Alepo en la península ibérica. Y vemos que abarca un ámbito geográfico de Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Andalucía, que son básicamente donde hemos tratado de
instalar nuestras parcelas piloto para hacer toda la batería de propuestas y de medidas donde hemos hecho esos pilotos, ¿no?, de ensayo para ver esas medidas de adaptación. En cuanto a la cantidad, el importe del proyecto ha sido un poco más de 2 millones de euros, cofinanciado por la Unión Europea en casi un 55%, y hemos participado en el partenariado pues IDEN, Ingeniería del Entorno Natural, como coordinadores, que tenemos aquí a Esteban en representación, la Dirección General de, bueno, cuando se dio el proyecto en ese momento, de Medio Natural, de la CARM, la cooperativa Agresta y 3 universidades del ámbito geográfico de distribución del pino con formación en forestales o en montes, como son Castilla-La Mancha, la Politécnica de Valencia y Lleida. Bueno, en cuanto a tal como está redactado en el proyecto, el objetivo principal es desarrollar esas estrategias de adaptación al cambio climático a nivel regional y sectorial, a través de la gestión forestal como eje central de todas las actuaciones, ¿no?, aplicadas, como decía antes, a una sola especie, en este caso al carrasco. ¿Y en qué se centran básicamente? Pues en mejorar la resiliencia a las perturbaciones y en mejorar los servicios ecosistémicos. Veremos ahora que hay 4, digamos, aproximaciones o ajustes de esa gestión forestal, intentando maximizar uno u otro objetivo o uno u otro servicio ecosistémico. Veremos ahora las aproximaciones. En cuanto al, hablo del pino carrasco, pero ahí vemos exactamente dentro de los hábitats de interés comunitario, estamos dentro de los 9000, que son los de bosque, y dentro de los 9000 el 9540, que es el de los pinos autóctonos, y el código exacto de la asociación con la que se trabaja pues es esa. Entonces, un poco los bloques de trabajo que hemos desarrollado es desde el punto de vista de un avance tecnológico, esos visores de detección temprana de los procesos de decaimiento, que contará luego Esteban. Un bloque de actuación que se centra en la mejora de la resiliencia del ecosistema, aumentando el vigor de las masas. Luego también la capacidad de adaptación frente a la aridificación y la capacidad de recuperar las funciones tras impactos, que en este caso nos hemos centrado solamente en incendios forestales, ¿no? Esa capacidad de recuperación de los ecosistemas tras los incendios. Esos objetivos se subdesarrollan en otros objetivos específicos, que pues los leo rápidamente, pero básicamente desarrollan todo eso que hemos visto, ¿no? Un mapa de idoneidad para implementar los procesos de decaimiento mediante teledetección. Tratamos de tener ese diagnóstico temprano de las masas para ser capaces de adelantarnos a esas etapas iniciales, ¿no?, de los problemas, ¿no? Ser capaces mediante teledetección de ver qué masas forestales van a necesitar ayuda y en las que todavía llegamos a tiempo porque están en fases tempranas, ¿no?, de decaimiento. Luego, 4 bloques centrados puramente en gestión forestal, uno primero de migración asistida, otro de tratamientos selvícolas para mejorar la vitalidad, que se centra principalmente en la diversificación de la estructura de la masa y la composición de la masa. Otro subobjetivo es trabajar en... Perdóname, me parece que me salta uno. El de la estructura es el 4, el 3 sería el de la silvicultura ecohidrológica para maximizar los servicios del ciclo del agua. Y la 5, el objetivo 5 ya es el que se centraría en la regeneración postincendio. Luego una serie de subobjetivos también, como es la transferencia del conocimiento, de las herramientas, desarrollar tareas de monitoreo para el seguimiento de todas estas parcelas piloto, y luego el ser capaces de transferir todas estas técnicas a otros lugares del Mediterráneo con la misma problemática y con la misma especie. De una manera muy esquemática, todo eso que acabamos de ver, pues eso, la gestión forestal adaptativa como eje central, sobre la que hemos desarrollado pues la parte tecnológica de los visores, del mapeo del hábitat potencial del pino y la detección temprana, migración asistida, silvicultura ecohidrológica, la diversificación estructural y composicional, faltaría ahí, la regeneración postincendio, y luego esas guías que os voy a contar ahora, que es un poco las que recopilan todos los resultados y todas las metodologías desarrolladas, ¿no?, a lo largo del proyecto.
Y estos serían los resultados que nos marcamos como esperados cuando se presentó el proyecto, pues tener esa evaluación de la vulnerabilidad del hábitat mediante el desarrollo de esos mapas, tener esos visores que nos ayuden a ver cómo va a variar el hábitat potencial en los distintos escenarios climáticos y ser capaces de detectar esos procesos tempranos de decaimiento. Ser capaces de trasladar todo eso a unas guías técnicas para que su transferencia a técnicos, a consultores, a la sociedad en general, pues sea utilizable, o sea, que sea sintetizada de manera que el producto sea utilizable. Las 108 hectáreas de parcelas que teníamos comprometidas al inicio del proyecto se han materializado en una serie de parcelas piloto que ocupan esas, creo que al final hemos sobrepasado esa superficie, más de 108 hectáreas con parcelas piloto que tienen una vocación de permanencia para su posterior seguimiento, e intentaremos también pues, fomentar estudios o trabajos fin de grado a través de las universidades para que el seguimiento de todos esos trabajos continúe en el tiempo más allá del proyecto LIFE. Luego los resultados propios de todos los proyectos LIFE, de transferencia y promoción de estas herramientas, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, y luego el incremento del nivel de conocimiento para fomentar que la toma de decisiones esté basada en un mejor conocimiento científico y en la mejor de las evidencias, ¿no? En cuanto a las implicaciones normativas, pues la propuesta está inspirada en la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, aprobada en abril, y confluye con sus objetivos en estos tres aspectos: en mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, esa mejora del conocimiento para guiar la toma de decisiones y promover la adaptación en los sectores vulnerables clave, en este caso nuestros bosques de pino carrasco en el arco mediterráneo. Y mediante este proceso pues, hemos desarrollado las guías de adaptación al cambio climático, la transferencia de resultados a autoridades regionales y nacionales y la implementación en otros contextos geográficos, pues, como pueden ser países como Grecia e Italia, para que todo ello confluya en esa toma de decisiones a partir de un mejor conocimiento científico y los procesos generados mediante la gestión forestal adaptativa. Voy a pasar a hacer ahora un repaso muy rápido de las 6 guías que hemos desarrollado, compilando pues, todas estas cuestiones que se han tratado en el proyecto, y bueno, tienen la vocación eso de producto final utilizable directamente por los gestores o los consultores o los propietarios forestales, etcétera. En una primera guía hemos recogido esas técnicas de modelización y teledetección para la gestión adaptativa de los pinares, los cuales pues se cuenta, se explica todo el procedimiento, cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha montado todo el sistema para generar esos algoritmos que nos detecten el decaimiento temprano. Esto lo vamos a ver en profundidad en la segunda charla con Esteban. Entonces, bueno, pues paso un poco por encima, pero vemos al final que estas herramientas digitales, las capacidades que nos da la tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día, facilita muchísimo todo este tipo de avances y este tipo de cartografías que pueden ayudar tremendamente a la toma de decisiones en la gestión. Una segunda guía está centrada en la migración asistida. En este caso, en el proyecto, hemos trabajado en parcelas piloto en las cuales se ha abordado la migración asistida desde un punto de vista no de especie, no hemos traído especies distintas, sino desde el punto de vista de las regiones de procedencia del propio pino carrasco. Se han hecho unos ensayos que se diseñaron por la universidad, en la cual en las restauraciones forestales se hacía una mezcla de regiones de procedencia en las cuales en cada ubicación se trabajaba con la procedencia local, con una procedencia más generalista de una zona quizá más de mayor amplitud, digamos, de valores, y una de una zona árida, o sea, climáticamente menos favorable que la propia del lugar. Y bueno, pues se han desarrollado estas parcelas con esas plantaciones y los resultados son muy preliminares, porque en el mundo forestal los resultados a 4 años no son significativos, pero sí que llama la atención que en la gran mayoría de los casos la procedencia local no ha sido la que mejor ha funcionado. Entonces, bueno, pues esto como reflexión, como primera, digamos así, con el periodo que tenemos de resultados, sería que a lo mejor debemos abandonar un poco esa práctica de siempre prescribir la región de procedencia local, puesto que el clima o las condiciones en las que esa procedencia se ha desarrollado genéticamente están cambiando más deprisa que las propias adaptaciones, con lo cual
posiblemente sería buena idea en esas restauraciones hacer una mezcla, ¿no?, de regiones de procedencia para no tener, o sea, para obtener también una variedad de respuestas en cuanto a posibles impactos o sequías, etcétera. Esto, como digo, necesita todavía mucha investigación, pero bueno, creo que es un comienzo, una metodología de inicio, y espero que, bueno, que pueda en los próximos años seguir avanzando. En cuanto a la tercera guía, pues nos hemos centrado en la ecohidrología, en qué servicios relacionados con el ciclo del agua somos capaces de maximizar a través de la gestión forestal adaptativa. Vemos en la parte izquierda un ciclo en el cual vemos representado arriba una masa no tratada, vemos las entradas y salidas del sistema, lo que son la precipitación, la evapotranspiración, la respiración, la interceptación por la masa arbórea, la infiltración. Bueno, pues de todos estos factores de entrada y salida solo somos capaces de actuar a través de la gestión forestal, digamos, en la interceptación, en lo que es la densidad de las masas y un poco qué cantidad de esa agua de precipitación se queda en uno o en otro sitio. Entonces, a través de una serie de ensayos con distintos tipos de intervenciones, como veis ahí a la derecha, pues sin intervención, de una manera homogénea, por fajas, por calles, se ha ido testando con un monitoreo muy intenso en esas parcelas piloto. Como veis, es casi una instalación de fontanería lo que se ponía a pie de cuenca, donde se medía pues el agua que se infiltraba, la humedad, cuánto tiempo se mantenía la humedad alrededor de los sensores, y para evaluar qué tipos de actuación maximizaban tanto el agua, una serie de servicios y de procesos, pero resumiendo mucho, el agua verde y el agua azul. El agua verde sería la que está disponible para el sistema, o sea, el sistema estaría menos vulnerable porque estaría más hidratado, tendría más disponibilidad de agua, y el agua azul sería la que se infiltra finalmente en los acuíferos, el sobrante. Entonces, con esta serie de ensayos lo que se ha intentado testar es cuáles son las mejores recetas selvícolas para maximizar este tipo de servicio. Es decir, que aquí en Murcia no hemos hecho parcelas de estas porque requiere un mínimo de precipitación anual no inferior a 500 milímetros. O sea, en sitios donde haya menos de 500 milímetros, centrarse en este objetivo quizá no sería el más apropiado, ¿no? Pero de 500 milímetros anuales hacia arriba, pues puede parecer una buena opción, y si somos capaces de avanzar en el pago por servicios ecosistémicos y somos capaces de ponerle un precio al agua, al aumento de infiltración o de agua que somos capaces de aportar a un acuífero, quizá a futuro podríamos percibir un retorno económico por este tipo de servicios ecosistémicos. La cuarta guía es la que os comentaba antes, el mismo eje central, la gestión forestal, pero esta vez nos centramos en reducir la vulnerabilidad de las masas de dos maneras. O mejorando su estructura, diversificando su estructura, intentando llevar las masas hacia modelos más irregulares, puesto que al final esto lo que provee es una mayor capacidad de respuesta frente a impactos, y una estructura más irregular es más resiliente frente a los impactos de cambio climático. Es cierto que tiene inconvenientes, como a escala monte puede dificultar las labores de extinción, pero al final también hay que poner en la balanza, pues bueno, que al final la persistencia de las masas es el objetivo principal que siempre se persigue, y quizá el tema de incendios debe tratarse a una escala más de paisaje, ¿no? Entonces, a escala monte, esta diversificación estructural es muy interesante. Lo que pasa que no en todas partes es posible. Hay montes en los que no tenemos regenerador natural de la masa, con lo cual digamos que trabajar en esta diversificación estructural sin aportar repoblación o planta repoblada manualmente, pues es muy difícil. Entonces se abre la segunda posibilidad, que es la diversificación composicional, o sea, desde el punto de vista de las especies. Se trata pues en pinares donde tenemos un estrato arbóreo pero no observamos ningún tipo de regenerado, o sea, son pinares donde posiblemente a futuro el hábitat potencial de la especie no esté en su sitio idóneo. Pues ahí se ha tratado de abrir el pinar para potenciar todo el estrato arbustivo de abajo,
para tener esa irregularidad, pero desde el punto de vista de la composición, de manera que si un evento de plagas o de una enfermedad nos afecta a una de las especies, no nos quedamos con el monte desnudo, por así decirlo, como ha pasado pues en los episodios de sequía en las zonas de Solana de Mazarrón, que bajo el pinar no teníamos nada, perdimos el pinar y nos hemos quedado pues con el suelo desnudo. Pues con este tipo de intervenciones o de ajustes de la gestión forestal tratamos de aumentar la resiliencia a través de estas dos cuestiones, la estructura y la composición. En una quinta guía abordamos las cuestiones relativas a la regeneración postincendio, que como sabéis, bueno, el pino carrasco tiene esa adaptación al fuego, que es todas esas piñas cerradas que se mantienen en el árbol, al pasar el fuego se abren de golpe y produce un regenerado de semilla muy potente que bueno, pues en muchos casos nos lleva a esas zonas, como lo de la foto, a zonas regeneradas naturalmente con densidades absolutamente disparatadas, incluso se han llegado a medir 50.000 y hasta cerca de 100.000 pies por hectárea, que es básicamente un campo de cereal. Entonces, estas adaptaciones a través de la gestión forestal lo que trata es de guiar esas regeneraciones naturales de una manera más acelerada hacia estructuras más resilientes y capaces de aportar esa regeneración postincendio de una manera más apropiada, ¿no? Aquí, vemos en los dos esquemas cómo sería la masa sin tratar, y un poco el objetivo tras las actuaciones sería pues reducir la densidad y ir buscando esas diversificaciones tanto en especie como en estructura. Ahí tenemos, que no había salido, la imagen de la derecha, pues dos casos, uno monoespecífico y otro con diversas especies, en los cuales qué se perseguiría a través de estas actuaciones de gestión forestal en estas cuestiones de regeneración postincendio. Y luego tenemos una quinta guía de evaluación de necesidades más general, o sea, de una evaluación de esas necesidades para la implementación de esta gestión adaptativa en todo el procedimiento. Bueno, pues vemos ahí una serie de fases, pues una de diagnóstico y de identificación de necesidades, el diseño de las estrategias de fortalecimiento de esas capacidades, la integración de esa gestión adaptativa en los planes forestales. Una vez ya llegado a este punto, pues ya se trata de ir implementando todas estas medidas pues en los propios planes de gestión de los montes, ¿no? Y en una última, perdonad que no lo veo aquí muy bien, pues esa sostenibilidad y replicabilidad de los resultados. Y en esa última tabla lo que vemos es cuál sería el público objetivo que podría estar interesado en esta evaluación de necesidades, pues desde las administraciones tanto regionales, estatales o locales, las comunidades científicas, los propietarios forestales, los gestores forestales tanto públicos como privados, etcétera. Y bueno, ya llegamos al último punto de la presentación, que es una herramienta específica que también se ha desarrollado, que es un catálogo de costes de adaptación. Hemos generado este catálogo donde se pone, digamos, se valoriza todas estas actuaciones con los diseños prescritos para cada una de las actuaciones. Entonces, uno de los principales alicientes es el poder catalizar esa intervención selvícola para proteger los servicios ecosistémicos y facilitar, como decía antes, la toma de decisiones, para permitir pues que todas estas medidas finalmente se integren en las políticas de gestión forestal, para lo que se ha generado ese simulador, que básicamente es un catálogo pues con esos costes de adaptación que creímos que era necesario porque no existía ninguna base de datos de referencia para este tipo de servicios, ni de Alepensis ni de ninguna otra especie, pero bueno, nosotros nos hemos centrado en las acciones que hemos desarrollado con el proyecto. Hemos usado como bases de precios de referencia pues los rendimientos propiamente observados en las parcelas piloto, en las obras que hemos desarrollado, los PREOC, las tarifas Traxa, las tarifas forestales de Extremadura y Navarra y otros proyectos similares de los que teníamos conocimiento. Y se ha estructurado esa base de precios en estos, digamos, en estos capítulos. Un primer capítulo con cuestiones de monitorización satelital y con drones, el de migración asistida, el de silvicultura ecohidrológica, la silvicultura para la mejora de la diversificación estructural y florística, y luego la restauración postincendio.
Básicamente, bueno, luego ahora creo que hay otra diapositiva donde se ve, puede tener, hay uno en formato visor en el cual solo se puede consultar, pero también está disponible con los formatos, con los archivos para poder utilizarlo con programas específicos de presupuestos como puede ser Presto. Entonces aquí esto se puede descargar y se puede trabajar y editar estas unidades de obra para poder replicar en proyectos reales estas medidas de adaptación al cambio climático. Como decía, en el primer capítulo vemos, bueno, pues una serie de partidas en las cuales nos habla, nos presupuesta cuáles serían los materiales necesarios para toda esa, digamos, el seguimiento, la monitorización y la puesta en marcha de todas esas medidas de adaptación. Bueno, pues una serie de recomendaciones incluso sobre modelos específicos que hemos usado y las herramientas que hemos necesitado para implementar todas estas medidas, ¿no? En cuanto al capítulo 1 de monitorización, pues vemos aquí un ejemplo, ¿no?, en el cual pues vemos esta unidad de obra que estaría compuesta por desarrollo de trabajo de campo para hacer un diagnóstico del decaimiento de las masas forestales para una superficie de 1000 hectáreas. Bueno, incluye una serie, la toma de datos del decaimiento, pues tales como trabajo de campo, tal como decoloración de copas, intensidad de desfronde, intensidad de árboles muertos, otros indicadores de decaimiento. Bueno, pues una serie también de trabajo de campo con todo terreno. Pues aquí haría el desglose tanto en personal como en material para cuantificar qué valdría una unidad de obra como esta, como la del ejemplo, ¿no? En este segundo capítulo, pues lo mismo, vemos todo el desglose de los capítulos y las partidas necesarias para replicar o implementar un proyecto en el cual abordemos una restauración forestal a través de la migración asistida con distintas regiones de procedencia. Pues aquí hay cuestiones que difieren en algunas cosas de lo que podría ser una restauración al uso, puesto que ahí, bueno, pues la fase de vivero, por ejemplo, necesita un seguimiento muy intenso en cuanto a la identificación de las regiones, su etiquetado, el evitar que se mezclen. Luego el replanteo en campo pues también tiene ciertas particularidades, por lo menos en estas parcelas piloto, porque nos interesaba saber exactamente la ubicación de cada planta con su etiqueta para poder identificarlas en un seguimiento posterior. Hay ciertas cuestiones de este tipo que a lo mejor en un proyecto ya en el que repliquemos estas medidas pues no haría falta, pero sí que es necesario, digamos, ciertas cuestiones que difieren de lo que sería a lo mejor una restauración al uso. Pues aquí tendríamos toda esa base de precios para poder replicar un proyecto con esta metodología. Y como os decía, se puede ver en formato visor o en formato editable para poder adaptarlo a un proyecto particular. ¿Vale? Lo mismo para el capítulo de la silvicultura ecohidrológica. Estaría presupuestado los tipos de diseños propuestos, tanto el de por calles, por fajas. Pues aquí tendríamos el desglose pues para todo, para tanto el estudio del proyecto técnico, los tratamientos silvícolas en monte bajo y latizal bajo, o sea, todas los subgrupos de trabajo que hemos manejado en el proyecto, bueno, pues con los trabajos manuales, mecanizados, con más o menos pendiente, bueno, con todas las opciones para adaptarlo a nuestro proyecto particular que queramos replicar, ¿no? Lo mismo para el capítulo de la diversificación estructural y florística, pues lo mismo, todas las opciones que se han barajado en los distintos casos que nos podemos encontrar, tanto clareo sucesivo, regeneración por bosquetes, entresaca regularizada, etcétera. Y también con el capítulo final, con el presupuesto de los trabajos de seguimiento que serían necesarios. Y por último, la regeneración postincendio, lo mismo, con todos los tipos de opciones que hemos barajado, con más densidad, con una densidad media, con densidad baja, con ayuda a la regeneración natural si observamos zonas con baja regeneración natural, etcétera. ¿Vale? Como os decía, lo podéis encontrar ahí tenéis el enlace, lo podéis encontrar de las dos maneras, como un visor que veis abajo o como archivos descargables en formato PZ3 creo, y el otro ahora mismo no recuerdo, pero ahora sale por ahí. Aquí vemos un ejemplo de una aplicación con esta herramienta de
que es básicamente la que hemos visto antes, aplicada en este caso por ejemplo, a los cuadros, pues lo que valdría esa unidad compuesta ese de diagnóstico del decaimiento para una superficie de 1000 hectáreas en un monte específico, en este caso, como serían los cuadros. Vemos aquí otro ejemplo que sería lo que valdría a través de este catálogo, lo que nos costaría montar un geoportal de monitorización del decaimiento. Ya estamos hablando de superficies a una escala mucho más amplia, de 500.000 de hectáreas. En este caso, bueno, aquí veríamos lo que costarían cada una de las unidades de obra, pero en este caso no sería necesario para el pino carrasco, puesto que a través del proyecto LIFE, como nos contará Esteban, ya lo hemos desarrollado. Este visor nos lo va a contar ahora, como decía Esteban, y está ya desarrollado a una escala proyecto, o sea, abarcaría cualquier consulta dentro del hábitat del carrasco dentro de la península ibérica. Y bueno, no me paro, solo quedaros con que está disponible la herramienta, está explicada y está disponible en la página web. Y luego Esteban nos explicará un poco cómo funciona, qué cosas se pueden hacer con ella, etcétera. Y luego aquí vemos pues un ejemplo de una obra tipo C2, que sería la de migración asistida, en este caso en bosquetes de 2000 metros, en oquedades. Bueno, este es un caso real en la Sierra de la Pila, donde se hizo una actuación selvícola en la cual había zonas donde la regeneración natural era muy deficiente o incluso inexistente, y se planteó pues esa regeneración asistida a través con repoblación, pero aplicando estos diseños, esta metodología de migración asistida con distintas regiones de procedencia para ver un poco cómo se adaptaba. Y esto sería el caso de cómo se presupuestaría un proyecto de estas características. Lo mismo para el tipo 3, que sería pues eso, lo que pone ahí: trabajos de selvícolas en una masa de 15-20 años con regeneración post-incendio, donde no se han realizado clareos previos. Partíamos de una densidad inicial de 6.000 pies por hectárea, que es muchísimo, y en una zona de umbría con pendiente de más del 20% y suelos arenosos. Pues aquí tendríamos todas las opciones para ajustarnos a todas esas especificidades de un proyecto concreto, ¿no? Y pues como decía antes, ¿qué grupos interesados puede haber en este tipo de herramientas? Pues los organismos de investigación medioambiental y forestal, organismos gubernamentales, responsables de políticas de cambio climático, técnicos y gestores forestales, propietarios forestales y confederaciones y asociaciones empresariales. ¿Cómo se puede utilizar esta herramienta? Pues o bien accediendo a la página web, donde tenemos esos documentos de precios descompuestos. Se puede descargar en formato Excel, en formato PZH, en BC3, o simplemente el visor donde podemos hacer la consulta sin variar nada, ¿no? O sea, simplemente consultar los precios o descargarlos para trabajar en nuestros propios proyectos con esas bases de datos. El visor se ha desarrollado en los 4 años de proyecto, y ahora tenemos un periodo que tienen todos los proyectos LIFE, que es el post-LIFE, que abarca 5 años, en los cuales estaremos pendientes de esa herramienta, actualizaremos precios, estaremos pendientes a posibles mejoras, y llegaremos hasta ese horizonte de 2030, en el cual se acaba el post-LIFE, y ahora mismo hay cierta incertidumbre de cómo se mantendrá o se seguirá, pero tenemos garantizado hasta 2030, y si realmente se ve que es una herramienta útil, o que puede ser, pues no me cabe duda que seguramente, que seguro que se seguirá trabajando en ella. Tampoco el mantenimiento es una cosa muy costosa, no es una herramienta. Simplemente mantener, actualizar precios y añadir cuestiones que pueden ir surgiendo desde el punto de vista tecnológico o de mejoras en las metodologías, etcétera. Y por mi parte, pues nada más. Gracias a todos por asistir. Público reducido, pero muy seleccionado. Es verdad, sí. Veo gente de política forestal que puede estar muy interesada en este tema, y gente de biodiversidad que puede estar también muy interesada en el tema. Bueno, pues gracias por la introducción de Miguel. Retomo esta parte que hemos denominado Preparando los pinares murcianos para el futuro, herramientas de gestión forestal adaptativa desarrolladas en el marco del proyecto de LIFE Adaptalepo. Es una de las acciones básicas, porque claro,
nuestra idea de proyecto es aprender a adaptar estas formaciones de Pinus halepensis. Un proyecto que empezamos a pensar en el año 2019-2020, justamente cuando estábamos en los mejores momentos del halepensis, habíamos pasado la crisis del 13 al 16, incluso que finalizó en el 18. Estábamos en un buen momento para la formación, sin saber dónde estábamos entrando. A partir del año 2023 ya se empezaron a observar problemas importantes, sobre todo a partir del inicio del 2024. Por poner un ejemplo, aproximadamente el 1 de enero del 2024 ya el Observatorio Europeo de la Sequía dio indicios de alarma prácticamente en todo el sureste, y a partir de ahí ya se desencadenó todo el proceso que conocéis. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos ha venido muy bien haber profundizado anteriormente a este evento, el 2024, haber profundizado con el proyecto Life Adaptalipo, con diferentes acciones, y entre ellas esta, la de digitalización. Ya habíamos pensado bastante en cómo digitalizar lo que estaba ocurriendo en la formación de Pinus halepensis, en principio en las 95-40, ¿vale? Con lo cual, cuando ha llegado el problema, hemos sido capaces de implementar muchas herramientas en el servicio de Manolo Páez, en el área de sanidad forestal. Vamos a ver unos visores que hemos hecho, que están en la página web. Vamos a pensar cómo pueden contribuir a establecer un diagnóstico temprano de lo que puede estar ocurriendo. Esto no hace milagros, esto, vamos, que muchas veces se escriben cosas que parece que con esto adivinas el futuro. No exactamente, pero sí que puede ayudar. Y bueno, ¿por qué la detección es una herramienta básica? Bueno, para la gestión, queremos decir. Básicamente porque funciona. Cuando aprendes a manejarla, funciona. Esto no se trata de ser un manitas con la informática y ponerte ahí con la teledetección y sacar índices y he sacado uno y otro. No. Se trata de coger pares de datos, de ver qué está ocurriendo en el monte, qué te dice el satélite, ¿vale? Y sacar conclusiones. Pero no solamente eso, sino hay que ver qué está pasando en el campo, qué te dice el satélite y meterle otros inputs de fisiología. Tenemos que acostumbrarnos a meterle fisiología a nuestro razonamiento, porque si no vamos a sacar cosas raras. Vamos a decir, ostras, pues no me modeliza, no, vamos a ver, vamos a partir de la parte biológica, de la fisiológica, vamos a analizar cuáles son las funciones fisiológicas que tiene que hacer el árbol o el matorral o la herbácea, y vamos a comprobar si las puede hacer con ese agua que le da la naturaleza, o con esos recursos que le da la naturaleza. Y cuando no se puede hacer ese proceso es cuando ocurren las cosas. Por ejemplo, el pino carrasco, estamos en el año 25, recordaréis el año 24, que un poquito antes de llegar el verano, pues fue cuando se desencadenó toda la mortalidad. Incluso después del verano todavía siguió. ¿Qué pasa? Llegó la primavera, el árbol tenía que crecer, tenía que polinizar, las piñas tenían que crecer, no tenía agua, con lo cual, pues, si intentas hacer un proceso fisiológico y no puedes, pues ahí tiene que ocurrir algo. Ocurre pues, lo que ocurrió, o mortalidad directa por inanición, o sea, de hambre, hidratos de carbono, y tenemos que ir ahí, a los hidratos de carbono, tenemos que analizar los hidratos de carbono, o mortalidad por falta de agua, embolia silemática. Embolia silemática. Por eso digo que tenemos que coger pares de datos del campo y del satélite y meterle otros inputs de biología básica. La verdad es que aquí en Murcia le podemos dar lecciones a otras comunidades autónomas sin lugar a dudas. Tal y como ha quedado demostrado en el último año, no solamente por el proyecto LIFE, sino por las intervenciones que se han hecho desde Murcia en el área de sanidad forestal, donde hemos participado en el Ministerio activamente, intentando explicar lo que estaba sucediendo aquí y cómo se podía modelizar. Bueno, pues el episodio relevante, pues ya conocéis. El primero estaba por aquí. Ah, sí, Faustino está aquí, que lo sufrió Faustino en primera persona, allá por el año del 94 al 96,
que ya se montó el primer revuelo, que incluso fue a la Asamblea Regional y tal. Bueno, pues allí ya pues las primeras 17.600 hectáreas que resultaron afectadas, 800.000 pinos, bueno, pues algo que había ocurrido, parecía que de una forma aislada, pues nos ha ocurrido esto, nunca había ocurrido, no sabían por qué había ocurrido, por qué no había ocurrido, a lo mejor porque no teníamos esos pinares o no tenían esa demanda, esos pinares, o que no se habían producido esos cambios en el clima, que ahora sí que se han producido. Bueno, pues ese evento, o un evento parecido, en el 2014, del 2014 al 16, luego parece que estaba remitiendo, y en el 2018 todavía se dieron muchos registros, pues ese ya fue superior. Ese ya pasamos de 800.000 pinos a 1.200.000. Bueno, pues dijimos, venga, pues hasta de aquí a 25 años no viene otro. ¿Qué 25 años? Si este paró en el 18 y estamos en el 24, si es que 6 años después ha venido otro. Es decir, tenemos que considerar seriamente lo que está ocurriendo. Es decir, ya no es algo esporádico, es algo intrínseco a nuestros ecosistemas forestales, que no se produce cada 20 años, que se puede producir cada 20 o cada 5. De hecho, este último evento de sequía, según datos publicados, según los últimos datos publicados en prensa, pues 1.300.000, 400.000 pinos secos, ya estamos en 25.000 hectáreas. O sea, esto ya es recurrente, esto es recurrente. Y de hecho, tenemos que anotar que estamos en muchas áreas, estamos en el Posalepensis, en la zona del litoral, Águilas Mazarrón, Cartagena, esas solanas, pues esas ya las tenemos que apuntar en el Posalepensis. Tenemos que llamar al ministerio y decir, mira, en el Inventario Forestal Nacional estas superficies que están como arboladas, pásamelas al matorral, que es que ya no van a ser nunca más. Y bueno, pues ahora tenemos ahí los cuadros con esa afección de el monte de los cuadros afectado con 94-95% en superficie, con una mortalidad aproximadamente del 60-70%, pues ahí vamos a conservar el pinar donde se pueda conservar, pero hay una amplia superficie que va a pasar a matorral, y vamos, indudablemente. Al hilo de tu pregunta, Mariano, pues hay especies que ya sabemos que no las vamos a poder utilizar, por lo menos como las estábamos utilizando. Hay que utilizar ya de forma precisa. Tenemos que hacer una selvicultura de precisión, unas medidas de restauración de precisión, y claro, y tenemos, por lo que sea, en esta dinámica de desertificación donde entran en juego suelo, agua, vegetación, pues es que a lo mejor el suelo ya no nos acompaña. El suelo a lo mejor ya no nos acompaña para poder ir tirando con esas especies. Entonces tenemos que tirar donde no vaya un 95-40, pues a lo mejor tenemos que tirar de un hábitat que tenga Rhamnus. Ahora, cuando vas allá a los cuadros, a pesar de todo el desastre, pues hay algunas asociaciones dominadas por Rhamnus licioides. Ostras, dices, este es el futuro. El Rhamnus licioides con Salsola genistoides, con periploca, con cosas que a lo mejor no nos habíamos planteado nunca en ese territorio, pero hay que traer, hay que hacer migración. Y si no lo hacemos así, si no aceptamos esa dinámica, nos apuntamos a ella, intentamos acompañarla porque va a ir más rápida que nosotros, intentamos acompañarla para optimizar la gestión. Si no la aceptamos, creo que no vamos a ir por el buen camino, porque aquí tenemos tres eventos y los que nos van a venir en las próximas décadas. Tenemos que gestionar esto, el fin último de la gestión, que se sigan prestando los servicios que se están prestando. ¿No? Pues ahora estamos en agosto, de que no llegará a septiembre, lo que antes llamábamos las gotas frías, que ahora son las danas esas terribles, que en ese momento tú lo que pides de la naturaleza es protección. ¿Y cómo tenemos esa protección? Pues teniendo nuestra cubierta, teniendo esa cubierta que absorba la energía, que no genere erosión, que infiltre agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no lo podemos hacer con un pinar, pues lo tendremos que hacer con un matorral, y si no lo tenemos que hacer con un espartizal, y si no, pues con otra herbácea. Pero ese es el límite de nuestra gestión, que se sigan prestando esos servicios, que esos servicios ecosistémicos básicos. Es que ahora con el tema del carbono, la biodiversidad, la no sé qué, y al final hay un servicio básico que es el de protección. El de protección. Bueno, lo que está pasando todo el mundo lo conoce, ¿no? Esto ha cambiado. Y hay una cosa
Bueno, todo el mundo sabe que hace más calor, ¿qué tal? Pero hay una cuestión que es básica para nosotros. Ha subido la temperatura media. Vale, sí, vale, pero ¿qué? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Y al final, cuando sube la temperatura media del ambiente, la atmósfera necesita más agua. ¿De dónde se coge el agua? De la que hay en el suelo. Con lo cual, si la cogemos del suelo para equilibrar la atmósfera, no la tiene el árbol. Entonces, pues aunque llueva lo mismo, aunque llueva lo mismo, pero no podemos mantener el mismo tipo de vegetación porque esa vegetación tiene menos agua. Es así. Eso nos tiene que llevar a cambio de especies o incluso a la gestión forestal adaptativa, que son todas esas cosas que ha contado Miguel. Hacer silvicultura ecohidrológica para una mejor gestión del agua verde, el agua azul donde podamos, diversificación estructural, diversificación biológica, atender de forma inteligente las restauraciones contra incendios para no montar esos trigales, que 30 años después digamos, ostras, qué trigal, ya no se puede hacer nada. Bueno, pues relevante el tema de las temperaturas, las anomalías térmicas. Las anomalías térmicas de otoño son fatales. Y las de invierno, justamente cuando tenemos que recargar agua para que el árbol esté preparado para lo que le va a venir en primavera. Ese ciclo de polinizar, crecer, emitir piñas, etcétera, etcétera. Pues claro, pues si el agua la invertimos en equilibrar la atmósfera, pues no está para esos procesos básicos. Tenemos que admitir que hay zonas que la gestión forestal es necesaria. Es decir, poco crecen nuestros ecosistemas, pero a razón de 1 tonelada por hectárea de año, pues te pasan 20 años, son 20, 25, 30 toneladas por hectárea más que tienen que beber y nutrirse del monte. Con lo cual, eso ya se nota. No estamos en la situación aquella de los años 60, 70, donde te cogían la orto de aquella del vuelo americano y estaba todo... No había árboles. Entonces, allí había poca competencia. Ahora estamos en otra situación. Ahora tenemos una protección fantástica, pero necesidades de gestión. Bueno, pues en ese contexto, con los suelos pobres, sobre todo las exposiciones de solana, pues sufren. En el anterior evento de sequía, del 13 al 18, aquellas zonas que estaban por debajo de los 500 metros, aproximadamente 500, 550, pues fue donde se manifestaron las situaciones de sequía. En este último evento ya ha superado. Ya fácilmente se puede encontrar sequía, pues por ejemplo, en la Sierra de la Torrecilla, allí donde está el Quercus faginea, 700, 800, incluso 900 metros, pues hay mortalidades muy abundantes. O sea, ya hemos llegado a 800, 900 metros. Este evento último ha sido extraordinario. Bueno, pues aquí tenemos algún ejemplo. Fijaros, año 2024, con 34 litros en puria, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un arbolado? Bueno, venga, pues la verdad es que tenemos un problema. Al final, recursos humanos son los que son. Ya nos ha recordado el consejero que estamos en la época de la digitalización. Hay que ponerse las pilas. ¿Esto puede funcionar para nosotros? Sí, funciona. Aquí tenemos, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Hay un producto del Observatorio Europeo de la Sequía, el índice, que es el índice combinado de la sequía. Pues este fue el primero que nos dio el chivatazo en la publicación que salió el día de los Reyes, el día 6 de enero del 2024. Ya nos dio el chivatazo de que Murcia entraba en alerta. Bueno, si entra y pronto se sale, pues no pasa nada. O sea, hemos estado 15 días, un mes, 2 meses en alerta. El problema es que eso se mantenga. El problema es que entres en alerta y no salgas. Que entres en alerta, que el árbol tenga que hacer procesos fisiológicos básicos y que no venga esa lluvia o que no remitan esos efectos. Bueno, pues según el Observatorio Europeo de la Sequía, cuando este índice, lo digo para los que estáis apuntando, funciona y cuando se mantiene en alerta más de 3 meses, vienen los problemas. En el caso del pinar se manifiesta en árboles sueltos. Cuando se mantiene esa alerta aproximadamente 4 o 5 meses, ya ven los bosquetes y se mantiene esos 7 meses, incluso áreas. Funciona, es muy fácil de utilizar. Claro, utilizarlo a nivel escala regional, a escala comarcal, esto no sirve para un monte. En un monte tenemos que trabajar con una precisión mucho mayor y para eso ya desarrollamos otros visores, otros indicadores, pero funciona para su escala. ¿Vale? Después de darle vueltas a la situación de la región de Murcia,
claro, basado principalmente en los pinares inicialmente, pero ya desde hace mucho tiempo se ha incorporado el tema de los matorrales, los hábitats naturales. Podemos clasificar la región de Murcia como en 3 zonas, en función del estrés que sufren, de lo que ahora se llama decaimiento. Ahora ha venido la palabreja esta de decaimiento, que hemos descubierto que tenemos decaimiento. Pues no, decaimiento ya lo teníamos. El decaimiento es cuando se produce pues, un cambio en la defoliación. Dice, uy, estos árboles, esta masa, este monte, está defoliando más de lo normal, está en decaimiento. Está creciendo menos de lo normal, está en decaimiento. Ha cambiado la coloración de la copa, está en decaimiento. Bueno, pues en ese contexto de decaimiento, de vez en cuando viene una mortalidad como la del 94, la del 2013 y la de ahora. Pero no son cosas aisladas. O sea, no son cosas aisladas. Entonces, tenemos en la región de Murcia un contexto de decaimiento bastante acentuado. Y en ese contexto de decaimiento podemos decir que la zona roja, que como veis es el valle del Guadalentín, la zona litoral y el valle del río Segura, bueno, y la zona colindante de, pues eso, Murcia, la zona de los Cuadros, Fortuna, Habanilla. Fijaros, roja, estamos en una zona de decaimiento alto, zona de decaimiento alto. Eso lo hemos averiguado con estudios fisiográficos, con estudios de radiación solar, con lo que está sucediendo en las masas, en fin. Luego tenemos una zona, bueno, intermedia, las amarillas. Las zonas amarillas, precomedio, para los pinos y los hábitats de matorrales, herbáceas, lo que sea. En esa zona amarilla a veces pasan cosas. Por ejemplo, en el altiplano, en Sierra Salinas, pensábamos que allí nunca pasaba nada. Sierra Salinas, un monte, una exposición casi de umbría. Bueno, pues este año ya ha habido unas 70-80 hectáreas afectadas por sequía. O sea, sí que pasan cosas, Sí que pasan cosas. Como por ejemplo en esta zona de pliego y tal, pues claro que pasan cosas. Cejín, pensábamos que nunca pasaban cosas, pues este año ya en la zona más baja, pues ya vio, pues si vais hacia Caravaca, ya veréis ahí las laderas afectadas, sequía. Y luego tenemos la zona que resiste, la zona verde, las zonas altas de Espuña, Labia, Burete, Cambrón, las zonas altas de Caravaca, Moratalla, el campo de San Juan, todas las cordilleras, todas las alineaciones limítrofes al Albacete. Vale, pues esa es la zona que resiste. Dicho de otra manera, la zona roja tenemos dos áreas. La zona donde nos tenemos que olvidar del pinar, que es la zona costera, la zona donde todavía se puede adaptar y que tenemos que ponernos las pilas y ser activos, ¿vale? Luego esta zona, la amarilla, está ahí, también es adaptable, por supuesto, no es tan urgente como la zona roja. Y luego la zona verde que resiste, que todavía no se manifiestan, aunque haya habido algún problema, aunque también pasan cosas. Dice, bueno, pues en Moratalla no pasan cosas. Sí, en Moratalla tenemos el Nigra, que es el muérdago en la frontera con el Alepensi, pues está perdiendo ejemplares. Está perdiendo ejemplares a cambio está avanzando el Alepensi. El Alepensi por la costa está perdiendo hectáreas, pero por arriba está ganando. El Alepensi no va a perder. O sea, parece que esto es una situación catastrófica para el Alepensi, pero el Alepensi va a ganar. El Alepensi por la costa va a perder, van a venir otras especies de matorral, pero en España le va a comer terreno al pináster. En Sierra Espuña, por el barranco de en medio, allí cada pináster que desaparece, está allí el Alepensi, ¡pum!, le coge el sitio. En la Sierra del Gigante, en Casa Iglesia, o sea que... Y esto, ese balance es muy positivo para el Alepensi, es el que va a ganar. El que va a perder va a ser el Nigra o el pináster, que no van a tener ya dónde meterse, no hay espacio para ello. O sea, ese mapa es muy importante. Podemos utilizar la televisión como alerta temprana. Esto es un ejemplo del Monte de los Cuadros. Si veis el perímetro, pues el Monte de los Cuadros es curioso. Y aquí podemos medir un poco si sirve esto de alerta temprana o no. Podemos ver si el año 2019 estábamos redactando, todo estaba verde, un índice de vigor. Los índices de vigor los tenemos clasificados. Pensamos que por debajo de 0,20 es la muerte generalizada, entre 0,20 y 0,24 árboles dispersos muertos, entre 0,24 y 0,25, 0,26 bosquetes, y bueno,
A partir de 0,30 ya no pasa nada, ahí ya no hay mortalidad. Con lo cual, si esto está verde, es porque en el año 2019 tenía un vigor pues, por encima de 0,30. 2024, aquí hemos dicho que el 1 de enero el Observatorio Europeo dio alerta. En febrero del 2024 aquí la cosa estaba bien. Uy, aquí por la zona esta del centro, por lo que es la antigua garita de incendios forestales, ya aparece rojo. Pero todavía el monte estaba verde como la pez. Mes de marzo para San José, pues todavía la cosa estaba muy bien. Ya había algunas zonas que manifestaban, según las imágenes satelitales, cierto estrés, pero todavía todo verde. En abril todo verde. Ya, hombre, cada vez se veían más zonas rojas. Aquí, para mayo, el índice de vigor bajó. El índice de vigor ya se quedó cerca de 0,20. Ojo, 0,20 es el umbral de la muerte. Y el monte verde, ostras, ya no vale la teledetección. Esto no funciona. El monte verde y la teledetección que dice que se están muriendo. Esto tenemos que buscar otro sistema. Jolín, pasó un mes, el monte empezó a virar a marrón y constatamos que la teledetección nos estaba dando una alerta temprana. Es decir, a veces hay cosas, porque el árbol puede ser que esté verde, pero lo tengamos ya medio muerto. ¿Sabes? Puede ser que ya no tenga agua durante unos meses y aparentemente esté verde, pero realmente esté, visto con los ojos del satélite, esté manifestando estrés. O sea que sí, la teledetección, aparte de hacer grandes radiografías en un momento de la región, nos puede servir de alerta temprana, pero esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo, hay que tenerlo calibrado, saber que es un momento crítico de primavera donde el árbol en los cuadros estaba intentando polinizar, estaba intentando gastar, pero claro, no había ingresos, con lo cual se desencadenó a finales de la primavera en muerte, y a partir de ella pues es el escenario que todo el mundo conoce de los cuadros. O sea, que esto funciona, y por eso lo estamos exprimiendo al máximo. Nos hemos lanzado con la herramienta de Google Earth, ¿sabes? Que esto antes era impensable. Antes te descargabas la imagen en tu ordenador, se te colapsaba el ordenador, te iba a comprar un disco duro, al día siguiente seguía, y ahora hay que corregir la imagen y ahora no sé qué. Nada, está la nube, está esto, está Google, que si lo sabes manejar, si lo sabes conducir, te hacen maravillas. Hasta con el móvil puedes hacer los cálculos. Entonces, como esto funciona y tenemos medios, y luego nos están formando, que tenemos otra cosa no, pero ahora el curso de formación hay, lo podemos utilizar como herramienta temprana. Es decir, a corto plazo sabemos lo que va a pasar. A corto plazo, 1 o 2 meses, ya sabemos si hay probabilidad de que haya problemas de mortalidad. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿vale? Incluso nos puede servir pues, para hacer planes de contingencia. Es decir, hay posibilidad de invertir en contención, en adaptación, en lo que sea. Pues a través de la teledetección vamos a sacar las zonas prioritarias. Es decir, vamos a tener muchas zonas estresadas, pero ya sabemos que hay unas que no nos vamos a fijar en ellas porque ya se nos ha ido el tren. Ya no vamos a llegar, no vamos a invertir. Otras que sí, que es el momento de la adaptación. Y otras que resisten, como las de Moratalla, que esas resisten, esas todavía tienen espera. Miguel Chamón hizo una selvicultura en la umbría de la Sierra de Ricote. La Sierra de Ricote también ha resultado muy afectada en el último evento. Bueno, pues donde se hizo la selvicultura en esas 60-70 hectáreas, la mortalidad es bajísima. Mientras que donde no se ha hecho la selvicultura, la mortalidad es altísima. O sea que funciona. Ahora estamos haciendo los análisis satelitales para ver exactamente la diferencia entre zonas de selvicultura y no selvicultura. Pero vamos, que a través de la teledetección se pueden sacar las zonas prioritarias para intervenir. Pero luego también para la planificación. Es decir, las ordenaciones de monte hasta ahora, ordenaciones de monte, documentos de planificación, pues llevan muchos trabajos de campo, muchos inventarios que luego no puedes procesar o que no tienen la capacidad de síntesis. Pues yo creo que ahora tendría que ser obligatorio, para el trabajo de ordenación de monte, de planificación, de espacios, etcétera, este tipo de herramientas, de cartografía específica basada en modelos satelitales, índice de vigor, adaptados a los objetivos de cada uno,
de forma que tengamos una radiografía exacta de qué ha ocurrido en nuestro monte en los últimos 15 o 20 años, cuáles son las zonas, porque tú tienes un monte de 1000 hectáreas, pero a lo mejor la mitad es volcánico y la otra mitad es calizo, pues tendrán diferentes respuestas. Entonces no vas a tratar igual y creedme que es muy difícil. Había un libro antiguamente cuando estudiábamos con libros, ahora ya hay un libro que hablaba de las estaciones de los pinares ecológicos, ¿cómo era? Estaciones de los pinares ecológicos. No, estaciones ecológicas de los pinares españoles, donde te venían una serie de variables que te explicaban cuándo un pino vivía bien y cuándo no. Bueno, pues hace poco se me ocurrió abrirlo, el libro. ¡Buah! Son como, yo qué sé, como 300 variables. La humedad, la temperatura media de no sé qué mes, la textura, no sé qué, no sé cuánto. En fin, eso es para hacer una síntesis de esa información es muy difícil. A través de los índices de vigor se pueden lograr cosas mucho más rápidas. Bueno, en la región de Murcia, como ya sabéis, Manolo y Maite han desarrollado una batería de visores muy adecuada para la contención y a la adaptación. Pero como no están aquí, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otro sitio. El otro sitio es Albacete. Porque en el Life Adaptalepo se desarrolla una herramienta para ver las áreas en decaimiento. Cuando se empezó a trabajar con esto, pues se leyó en internet que había una cosa que era el Lantren, que es una aplicación como algo así, como que te la instalabas y la usabas, ¡pum!, y te decía la zona de decaimiento. No es verdad. Entonces no funciona. No nos funcionaba. A nosotros en el proyecto Life no nos funcionó. Y al final tuvimos que ir a un invento casero. De trabajar con píxeles y calcular la pendiente, el vigor, el nivel de vigor un mes, de otro mes o de un periodo 1, periodo 2, la línea que une las medias, pues eso es la pendiente. Si ganas vigor, la pendiente es positiva, y si pierdes vigor, la pendiente es negativa. No hay más, una cosa básica. Bueno, pues nos costó, nos costó llegar hasta ahí porque fuimos equivocados. Fuimos ahí siguiendo la bibliografía, no sé qué es el Lantren, no sé qué herramienta también buena, ninguna. Al final, esto que es manual y que lo hemos modelizado en Google Earth, esto funciona de la siguiente manera. Un monte, vamos a ver uno que esté cerca. Por ejemplo, si todo habéis ido para Albacete, hay uno en Cancarix, la mano izquierda, y tiene los pinos secos. Pues tiene los mismos problemas que nosotros. Bueno, poco menos. Esto es una aplicación para la provincia de Albacete, donde entramos por monte. Están todos los montes públicos, pues igual que se podrían haber puesto los privados, o en fin, se listan todos. Y hay uno que es el que vemos desde la autovía. Podemos utilizar diferentes índices de vigor. Nosotros utilizamos habitualmente el NDVI, pues porque sabemos utilizarlo, ya lo tenemos calibrado y ya en la cabeza sabemos cada valor lo que significa. Pero vamos, se puede utilizar el que quiera. El NBR, un índice basado en clorofila, en otro de humedad en el suelo, en fin, para no complicarnos la vida, el NDVI. Le podemos pedir que nos haga un informe, pues, del periodo en que queramos, por ejemplo, por no complicarnos la vida, por ejemplo, del 1 de enero del 24 hasta hoy, ¿vale? Que nos haga el análisis. Esto lo puede hacer desde el móvil. Esto es lo que hace 10 años. Tenías que tener una estación de trabajo de esas que solamente tenías tú. Bueno. Bueno, pues muy interesante ver lo que pasa en el monte. Vemos que no todo el monte está que no está con decaimiento igual. Vemos aquí una zona, yo ya me conozco el monte. Esto de aquí está el embalse del Camarilla. En la cola del Camarilla aquí hay una parcela que tiene un montón de mortalidad y que da más rojo. Aquí también hay más mortalidad en realidad. Y
la pendiente es menor, o sea, ha sufrido más por decaimiento. En este año 2024 es cuando se ha producido la mortalidad, tanto en Murcia como en Albacete, como en Alicante, como en Almería, vamos, desde Monte de Málaga hasta Castellón, prácticamente hasta el puerto de Sagunto, por ahí va el corte del sufrimiento del hábitat 95-40. Pero vamos, por aquí vemos que esto está un poco más verde. Ostras, claro, el pitón volcánico. Se ve que con los basaltos alcalinos la respuesta no es. Por eso digo que es bueno hacer uso de estas herramientas, porque si no, esto no se ve. Entonces esto lo ve y dice, ostras, ¿qué pasa de aquí? Pitón volcánico, basaltos alcalinos. En esa situación el árbol pues gestiona de otra manera el agua porque tiene otro suelo, otra textura, otros oligoelementos, tiene más silicato, tendrá más magnesio, manganeso, etc. Bueno, cuando vas por aquí, vas por la autovía, aquí hay mortalidad, rojo, aquí también, ¿sí? Os lo aseguro que lo conozco, ¿vale? Esto funciona, esto funciona, ¿vale? Y bueno, visto así, visto este gráfico, pues, ¿qué gestionar de esto? Umbrales, interesante, lo que hemos dicho antes, a partir de 0,20, de 0,20 por abajo en mortalidad, vale, eso es interesante saberlo. Pero también es interesante analizar cuántos meses tienen que transcurrir para que empiecen a pasar cosas negativas. Pues es lo mismo, que sea un mes, si revierten los efectos, pues nada, sigue la cosa como si nada. Luego también hay que conocer las especies. Hay especies que hay especies que, bueno, pues que pierden el sistema aéreo, que tienen una muy buena adaptación. Desde el albardín, pues pierde el sistema aéreo, pero luego rebrota. Y otras que no, otras que el pino, si se seca, se ha secado entero. Otras que tienen estrategias de bancos de semillas, etcétera, etcétera. Es decir, esta serie temporal hay que analizarla. Esta es la pendiente negativa que hemos considerado. Antes hemos dicho que la mortalidad, que el 1 de enero del 24 empezó esto a dar alarma, y claro, pues es que tuvimos una primavera terrible, claro, hasta mayo del 2024, tendencia negativa. Estos son las pendientes, los valores de las pendientes, valores muy negativos de pendiente, claro, aquí mortalidad, llega el verano, otoño, aumenta el vigor, dice, ostras, estamos aquí. Estamos en julio del 25. ¿Vamos hacia la muerte? No. Claro, te puede... En verano, cuando estamos viendo ahí de junio y julio, ¿no tuvo que llover o tener algún acontecimiento para que el decaimiento no fuese más pronunciado? Esto ha sido ahora en mayo. Aquí. Sí, esto fue otoño. Ahí ganó. Después de mayo. Sí. Bueno, pero es la pendiente, es decir, no empeoró. O sea, estaba igual de mal. Es que hay que ver simultáneamente los valores, los residuales, las pendientes, los valores de las pendientes. O sea, no empeoró. Aquí se mantuvo. Y claro, en verano es que el árbol está preparado para estar mal, para estar estresado. Él cierra estómago y aguanta. Ahí, claro. No pasa nada. Claro. El problema es que el árbol se crea que tiene que hacer cosas, pues me toca polinizar, fructificar, no sé qué, y que no tenga agua, que no le lleguen los alimentos. Entonces en ese momento pues colapsa, ¿no? Entonces aquí sí que tiene una ligera mejoría, pero no es que haya una ligera mejoría. Si lo miras aquí, pues eso, a lo mejor ha refrescado un poco, o sea, pues nada, pero se mantiene igual de mal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, que ahora estamos también estamos con pendiente negativa, pero con unos índices de vigor superiores, ¿vale? Entonces, bueno, esto al final hay que interpretarlo pues eso, con series temporales, con pendientes, con periodos, atarle lo que decíamos antes, la fisiología, etcétera, etcétera, para ser un buen conductor de sistemas de información geográfica aplicados a la gestión. Si no, si eres un buen gestor, pero esto no lo entiendes, pues no llegas. Pues si eres un buen, o si entiendes muy bien los sistemas de información geográfica, pero no entiendes la parte de monte, pues tampoco llegas. Bueno, pues herramientas de este tipo son las que tiene habilitadas Manolo y Maite en la parte de sanidad forestal. Esto es una maravilla.
Puedes hacer lo que quieras. A tiempo real. De aquí a un mes te va a dar los datos, o sea, los incorpora automáticamente, coge directamente los datos de Sentinel o los que quieras. Bueno, una maravilla lo de Google Earth Engine. En el Live Adaptalepo hemos creado un visor que analiza dos cosas: la idoneidad de la formación de Pinus alepensis. ¿Qué va a pasar con la formación de Pinus alepensis? Ya lo hemos adelantado antes. Pues la costa va a perder, pero por el interior va a ganar una barbaridad. En Castilla-La Mancha va a comer mucho espacio a los pinares de Nigra, de Pilaster. En Murcia, por supuesto, que también, como se está viendo ya en Espuña, en lo poco que queda de Pilaster en Casa Iglesias, en revolcadores, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esta herramienta permite esas dos cosas: ver un poco la idoneidad del hábitat sometido a diferentes escenarios de cambio climático, y luego permite hacer un análisis diferente del decaimiento. Bueno, pues este visor se puede encontrar en esta dirección. Si entramos en esa dirección, encontramos una guía. Aquí podemos hacer, este es el visor, la parte del visor, podemos hacer las consultas aquí. Aquí hay un panel, aquí un glosario, pues explicamos cuestiones básicas, que es el decaimiento, que parece que es fácil, pero no todo el mundo lo tenemos claro. Que es un índice de vegetación, que es Landsat, que es la migración asistida. En cuanto al visor, le podemos hacer una consulta pues, como queramos, con una parcela catastral, a mano alzada le podemos marcar un rodalito, le podemos subir un Savefield o un KML. Con esa consulta, diferentes modos, nos manda al correo electrónico un código con el que podemos acceder a esa consulta. Es que tarda un rato, entonces pues no es a tiempo real. Bueno, pues como decíamos, esa consulta se puede hacer a través de un vector, de unos vectores, y te manda al correo electrónico esa consulta. Un ejemplo de los cuadros, no sé si se ve bien, este ya viene precocinado, pero es que tarda un ratito. Entonces, bueno, pues el monte de los cuadros, la carretera de Fortuna por aquí, el embalse de Santomera. Bueno, pues esta zona vamos a hacer un análisis de decaimiento en esta zona. Decaimiento sutil, no eventos extremos, decaimiento sutil. Vemos que en esta zona, con los datos que tiene nuestra base de datos de los últimos 20 años, Landsat, esto es Landsat Sentinel solamente a partir de, creo que era abril, del 17 de abril, que fue el primer mes que generó datos. Bueno, pues esta zona vemos que tiene 7 eventos de decaimiento en los últimos años. Ostras, si ha sufrido 7 infartos, esto no va bien. Tenemos que ir pensando en los hábitats, tenemos que ir mirando en el banquillo a ver qué tenemos para ir sacando, para ir sustituyendo. Ha estado en decaimiento el 29,8% del tiempo. Ostras, si no hemos tenido en el hospital tanto tiempo. El año de inicio del evento de mayor duración, el 2014. Ya lo hemos dicho antes, el 2014 se prolongó claramente hasta el 16, pero es que se fue replicando hasta el 2018. Es claramente el evento de sequía más largo. No se lo hemos puesto nosotros, lo ha dicho el sistema, pero coincide con lo que sabemos. Los que conocemos los cuadros lo sabemos. La duración del evento de mayor duración, pues un par de años. Pues 14-16. Ese fue el evento de mayor duración. Porcentaje de superficie con decaimiento vigente, 96,1, dice el sistema. También lo hemos calculado mucho un vuelo de dron y lo hemos calculado y también nos sale eso, nos sale 96. O sea, esto funciona. Y en el año 2023 se inició un decaimiento vigente. El decaimiento que hay ahora mismo se inició, pues, suponemos que en noviembre del 2023 se inició, que se convirtió en categoría de alarma en enero del 2024. O sea que este visor, que lo podéis encontrar en la página web, funciona. Es una maravilla. Con esto y otras cosas, con este tipo de visores, los otros visores que hemos visto antes, los de Manolo, que sepáis que a nivel nacional estamos en primera línea. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad. ¿Vale? Bueno, pues esto es una expresión de la serie temporal de las pendientes. Claro, el visor que hemos visto antes de Google Earth Engine lo hemos hecho ahora recientemente. Entonces,
el proyecto fue pensado en el 2020, se desarrolló en el 22, 23, o sea, ahora ya tenemos productos más pulidos. Si es que esto pasa en los meses, mes que pasa, entonces bueno, pues en la serie temporal que hemos visto antes es más bonita que esta, ¿vale? Y luego la idoneidad del hábitat de acuerdo con diferentes escenarios de cambio climático. Estos son los escenarios socioeconómicos y estos son los escenarios socioeconómicos y la idoneidad del hábitat, que viene a concluir que, pues lo que hemos contado antes, en las zonas costeras, en los escenarios socioeconómicos, incluso en los más favorables, incluso en el actual, pues hay una disminución de superficie, vamos, significativa, con lo cual lo tenemos que interiorizar en nuestra gestión. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar de teledetección y cómo se aplica, teledetección que se ha originado con el proyecto LIFE y cómo la podríamos aplicar a nuestros hábitats, a los hábitats tanto a los arbóreos como a los de matorral. Life Adapt Alepo.